Escuché que tienen problemas con el pequeño. A veces, solo necesitan una mirada diferente. La voz de Sofía era suave, pero cortó el tenso silencio que emanaba de la enorme puerta de caoba con la precisión de un bisturí. Frente a ella, una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por la fatiga, y una exasperación casi palpable, la observaba con ojos escépticos y cansados. Era Elena Robles, la gerente del hogar, y en su mirada se leían las historias de las 14 niñeras que habían huido de esa mansión en las últimas semanas, algunas sin siquiera esperar a cobrar su primer día. La opulencia de la entrada, con su suelo de mármol que reflejaba la luz de un candelabro de cristal como un lago helado, y sus altísimos techos que parecían tocar el cielo, contrastaba brutalmente con la sencillez casi monástica de Sofía, quien vestía unos vaqueros gastados y una blusa modesta que había visto días mejores. No traía consigo un currículum impresionante ni cartas de recomendación de familias adineradas. Solo llevaba la calma en su postura y una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera estado allí antes, en otra vida, en otro sueño. Elena suspiró, un sonido que pareció hacer eco en el vestíbulo vacío, un suspiro cargado de fracasos acumulados. El llanto del pequeño Elías, débil pero persistente, llegaba desde el piso de arriba, un recordatorio constante del fracaso que impregnaba las paredes de la mansión Vargas como un perfume rancio. ¿Una mirada diferente? Eso es lo que todas dicen antes de salir corriendo a las pocas horas, algunas dejando sus cosas atrás, replicó Elena, con la voz cargada de un cinismo perfeccionado por semanas de crisis ininterrumpidas. El niño es imposible, grita sin parar día y noche, nada lo calma, ni la comida, ni el calor, ni los juguetes más caros del mundo. 14 mujeres, algunas con décadas de experiencia y títulos en psicología infantil, han fracasado estrepitosamente. Hizo una pausa, escaneando a Sofía de arriba abajo con una lentitud deliberada, como si buscara una debilidad evidente, una grieta por la que la desesperación pudiera colarse. ¿Y tú crees que puedes lograr algo? No pareces tener la fortaleza para esto, perdona que sea tan directa. Sofía asintió lentamente, sin sentirse ofendida por la dura evaluación, como si la entendiera perfectamente. No he venido exactamente por el puesto de niñera, para ser sincera, aclaró con una serenidad que descolocó por completo a la gerente. Vi el anuncio para empleada doméstica. Pero sé escuchar, señora Robles, y lo que escucho desde aquí arriba es dolor puro, no un berrinche de un niño malcriado. Esta respuesta detuvo en seco a Elena. No era la arrogancia de una experta ni la desesperación de alguien que necesitaba un trabajo a cualquier costo. Era empatía, una cualidad tan rara y valiosa en ese entorno de lujo y frialdad, que la gerente no supo cómo reaccionar. Esta chica es diferente, pensó Elena, muy a su pesar. Si te gusta este tipo de contenido no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elena observó a la joven por un instante más, un debate silencioso ocurriendo tras sus ojos cansados, la duda luchando contra un inesperado atisbo de esperanza. La casa necesitaba orden y silencio, no más caos y experimentos fallidos. Pero el llanto de Elías desde el piso superior pareció intensificarse en ese preciso instante, como si el pequeño sintiera la indecisión en la puerta, y estuviera suplicando por una oportunidad. Finalmente, con un gesto de resignación que movió todo su cuerpo, Elena se hizo a un lado, abriendo paso al interior. Pase, el señor Vargas decidirá qué hacer con usted. Yo ya he perdido la capacidad de decidir nada aquí. El interior de la mansión era aún más imponente y frío que el exterior. El aire olía a cera de abejas, a limones recién pulidos y a una soledad tan antigua que se pegaba a la piel como la humedad. Cada paso de Sofía sobre el mármol pulido resonaba en el silencio sepulcral, un sonido extraño y vivo en un lugar que parecía haberse rendido a la quietud y al luto. No toque nada, por favor, ordenó Elena mientras la guiaba por un pasillo flanqueado por retratos de antepasados cubiertos con sábanas blancas como fantasmas esperando ser revelados. ¿Por qué están tapados los cuadros?, preguntó Sofía en voz baja. Su curiosidad pudo más que su prudencia. La gerente se detuvo en seco, girándose con una rigidez que helaba. Aquí no se hacen preguntas personales, usted obedece las reglas. Esa es la primera y la más importante de todas.
La llevaron a un despacho que parecía más la sala de juntas de un banco internacional que una habitación en un hogar. Muebles oscuros de maderas nobles brillaban bajo una luz tenue. Estanterías llenas de libros encuadernados en cuero que nadie parecía haber leído jamás. Y un enorme ventanal con vistas a un jardín meticulosamente cuidado pero completamente desierto, sin una sola flor fuera de lugar. Sentado detrás de un escritorio del tamaño de un coche pequeño estaba Eduardo Vargas. Era joven, sorprendentemente joven para poseer tanto, pero su rostro tenía la dureza y el cansancio de un hombre que ha vivido varias vidas, y no ha disfrutado de ninguna. No levantó la vista de los papeles que tenía delante cuando Elena anunció a Sofía, su voz apenas un murmullo respetuoso que se perdió en la inmensidad de la sala. «Señor, esta es la candidata, la persona que le mencioné». Él la interrumpió con un gesto impaciente de la mano, sin dignarse a mirarlas, como si fueran una molestia invisible. Comillas. Elena, sabe perfectamente que no tengo tiempo para más entrevistas inútiles. La agencia ya ha enviado a las mejores de todo el país, y todas han fracasado. Esto es una pérdida de tiempo. Su voz era monocorde, desprovista de cualquier emoción, como si estuviera leyendo un informe bursátil. Ella no es de la agencia, señor. Vino por el puesto de limpieza, pero dice que puede ayudar con el niño, explicó Elena, con un matiz de disculpa. Sus ojos, fríos como el acero, finalmente se levantaron y examinaron a Sofía con una intensidad que la hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. No había dolor en su mirada, al menos no uno que dejara ver, solo una profunda e irritada fatiga, el agotamiento de un hombre que ha luchado en una batalla perdida durante demasiado tiempo y ya no espera la victoria. Ayudar, repitió la palabra con un desprecio apenas velado, como si fuera un concepto absurdo y ridículo. Nadie puede ayudar. Créame, lo he intentado todo. La frase quedó suspendida en el aire, final y absoluta como una sentencia de muerte. Sofía, sin embargo, no se amedrentó. Sostuvo su mirada, una calma inquebrantable en sus ojos que parecía irritarlo aún más. A veces la ayuda no viene de la experiencia que se lee en un currículum, señor Vargas, sino de la comprensión del dolor ajeno, dijo ella con suavidad, su voz resonando extrañamente en el silencio del despacho. Eduardo pareció sopesar sus palabras por un momento. Un destello de algo que no era indiferencia cruzó su rostro antes de desaparecer tan rápido como había llegado. Se recostó en su silla de cuero, sus dedos tamborileando sobre la superficie pulida del escritorio. El llanto de Elías se filtraba incluso a través de las pesadas paredes, un recordatorio constante de su fracaso como padre. ¿Y qué comprensión puede ofrecer usted que 14 mujeres antes no tuvieran? Demuéstrelo, dijo Eduardo finalmente, su voz un ultimátum helado que no dejaba lugar a la negociación. Tiene exactamente 10 minutos. Si el niño no se calla en 10 minutos, Elena la acompañará personalmente a la puerta. Y le aseguro que no volverá a entrar en esta propiedad nunca más. No era una oferta de trabajo, era una prueba cruel. Una humillación programada para que fracasara, y así él pudiera reafirmar su creencia de que no había solución. Sofía simplemente asintió, sin dejarse intimidar por su frialdad o por la imposibilidad de la tarea. Entiendo perfectamente, señor, respondió ella, su calma contrastando con la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Solo pido una cosa a cambio, si me lo permite. Déjeme a solas con él. Sin nadie en la puerta. Sin nadie espiando. Solo el niño y yo. Eduardo arqueó una ceja, una mínima expresión de sorpresa en su rostro impasible. Elena pareció a punto de protestar, preocupada por la seguridad del niño, pero la mirada de su jefe la silenció de inmediato, una mirada que decía que la decisión estaba tomada. Como quiera, su tiempo corre desde ahora, pero la estaré observando desde el monitor de seguridad de mi despacho, no se equivoque. Sofía siguió a Elena por una escalera de caracol, cada peldaño de mármol enfriando sus pies a través de sus modestos zapatos. El llanto se hacía más y más fuerte, un sonido agudo y desesperado. La habitación de Elías era un espectáculo de lujo infantil completamente impersonal y desolador. Una cuna de diseño italiano que costaba más que un coche, juguetes carísimos de madera artesanal, esparcidos por el suelo como si hubieran sido lanzados con rabia, un móvil de plata pura que giraba lentamente sobre la cuna,
proyectando sombras danzantes en el techo que parecían monstruos. Pero la habitación carecía de calor, de alma, de amor. Se sentía tan estéril y silenciosa como una sala de hospital, a pesar de los gritos desgarradores que la llenaban. Y en medio de todo, en la cuna, un pequeño bebé con el rostro rojo e hinchado de tanto llorar, sus pequeños puños golpeando el aire con una impotencia que partía el corazón. Sofía se acercó lentamente a la cuna, moviéndose con la gracia de quien no quiere asustar a un animal herido. El pequeño Elías no pareció notar su presencia al principio. Su llanto era un universo de dolor en sí mismo, un ciclón de angustia que lo consumía por completo. Las niñeras anteriores probablemente lo habían intentado todo: mecerlo, cantarle, ofrecerle juguetes. Sofía no hizo nada de eso. Simplemente lo observó durante un largo minuto, su mirada llena de una compasión tan profunda que parecía casi palpable en el aire. «Pobre criatura, estás completamente solo en medio de todo esto», pensó. Con una calma que contrastaba violentamente con los gritos del bebé, Sofía sacó la mano del bolsillo de su chaqueta. En su palma descansaba un medallón antiguo, de plata opaca y superficie lisa, visiblemente desgastada por el paso de generaciones y el roce de muchas manos preocupadas. No era una joya ostentosa ni valiosa, sino algo íntimo, personal, cargado de historia y de amor. Se lo había dado su abuela antes de morir, diciéndole que era un guardián contra las penas invisibles del mundo, un ancla en las tormentas del alma, un recordatorio de que nunca estaba sola. Lentamente, con un movimiento reverencial, se inclinó sobre la cuna y, en lugar de tocar al bebé directamente o intentar acunarlo, le ofreció el objeto con la mano abierta, dejándolo reposar a unos centímetros de él. Elías, en medio de un grito agudo que parecía rasgarle la garganta, pareció percibir el cambio en el aire, la extraña quietud de la mujer. Sus ojos anegados en lágrimas se fijaron en la pieza de metal que brillaba suavemente bajo la luz de la habitación. Dejó de llorar abruptamente. El silencio repentino fue tan impactante como lo había sido el ruido incesante. Con un movimiento vacilante, su manita regordeta se extendió, y sus dedos se cerraron alrededor de la fría y redonda superficie del metal, aferrándose a él como si fuera un salvavidas. En el despacho, Eduardo Vargas se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en la pantalla en blanco y negro del monitor de seguridad. No podía creer lo que estaba viendo, parpadeó varias veces, pensando que era un truco de la luz. El silencio se extendió desde la habitación del niño a toda la mansión, una onda de choque de calma que dejó a todos los presentes atónitos. Elena, de pie junto a él, se llevó una mano a la boca, incapaz de articular palabra alguna. Habían traído a los mejores pediatras del país, a psicólogos infantiles de renombre que cobraban fortunas por hora, a niñeras con credenciales impecables y décadas de experiencia. Nadie había conseguido ni un solo minuto de silencio, ni uno solo. Y ahora, esta desconocida, esta candidata a empleada doméstica, lo había logrado en menos de 3 minutos con un simple y viejo trozo de metal. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios le ha dado?, preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro de incredulidad, su fachada de frialdad completamente rota por primera vez en mucho tiempo. La imagen en el monitor era clara. El bebé aferrado al objeto, sus ojos cerrándose lentamente, rindiéndose a un sueño pacífico que le había sido negado por semanas. Sofía no le quitaba la vista de encima, su expresión era de pura ternura y alivio. No es magia, pensó ella, sintiendo la paz del niño como si fuera suya. Es conexión, es sentir el dolor del otro. Sofía fue contratada en el acto, por supuesto. Sin embargo, su posición no estaba del todo clara. Era una anomalía en la rígida estructura de la casa. Oficialmente, era la nueva niñera, pero todos en la casa, desde los jardineros hasta la cocinera, la miraban con una mezcla de asombro, recelo y profunda sospecha. Elena Robles le asignó una pequeña habitación en el ala de servicio, muy lejos de la opulencia de las habitaciones principales, un espacio frío y austero con una ventana que daba a un muro de ladrillo. Las reglas le fueron comunicadas con una severidad glacial, como si Elena quisiera recordarle constantemente su lugar. El señor Vargas exige discreción absoluta, ¿entiende?, le dijo, mientras le entregaba un uniforme gris y sin forma que parecía diseñado para borrar cualquier rastro de individualidad. No hablará con el resto del personal sobre los asuntos de la familia.
no entrará en ninguna habitación que no sea la suya o la del niño. Y bajo ninguna circunstancia, repito, ninguna, mencionará el nombre de la difunta señora Vargas o hará preguntas sobre ella. Cada regla era un muro más alto, diseñado para mantenerla aislada y controlada dentro de su pequeña burbuja. Su única función es mantener al niño callado. Nada más. ¿Ha quedado claro? Sofía asintió lentamente. Cristalino, respondió. Quieren silencio, pero esta casa grita secretos por cada rincón, pensó. Los primeros días fueron una extraña danza de rutinas y silencios opresivos. Sofía se dedicaba por completo a Elías, creando un pequeño mundo para ellos dos dentro de la fría mansión. El niño apenas se separaba de ella, como si Sofía fuera su único punto de referencia, en un mundo confuso y aterrador. El pequeño objeto de plata se convirtió en su ancla, su consuelo constante. Cuando Sofía lo guardaba en su bolsillo, Elías se mantenía cerca, su manita a menudo buscando el bolsillo de su pantalón, como si pudiera sentir su presencia a través de la tela, asegurándose de que seguía allí. Solo cuando la ansiedad amenazaba con volver, cuando una puerta se cerraba de golpe, o una voz se alzaba en el pasillo, Sofía se lo ofrecía, y la calma regresaba instantáneamente a sus pequeños ojos. Empezó a observar los patrones de la casa con la atención de un detective. La forma en que el personal bajaba la mirada cuando Eduardo Vargas pasaba, como si su sola presencia fuera una carga insoportable. Los susurros que se detenían abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Notó que había una habitación en el ala oeste que siempre estaba cerrada con llave. Un día mientras pasaba vio a Elena salir de ella, con los ojos enrojecidos y la cara hinchada, como si hubiera estado llorando durante horas. La gerente cerró la puerta rápidamente, que ocultaba esa habitación. Eduardo Vargas mantenía una distancia calculada, casi clínica, con su propio hijo. Agradecía el silencio en su casa, el fin de los gritos que lo atormentaban, pero trataba a Sofía con la misma frialdad impersonal que al resto de sus empleados. La observaba a través de las cámaras de seguridad durante horas, analizándola como si fuera una variable en un experimento complejo que no lograba entender. A veces, aparecía en la puerta de la habitación del niño, mirándolos en silencio por unos minutos antes de desaparecer sin decir una sola palabra, sin intentar acercarse a su propio hijo, sin un gesto de cariño. Es como un fantasma en su propia casa, un rey en un reino vacío, pensó Sofía un día mientras mecía a Elías. ¿A qué le tiene tanto miedo? ¿A su hijo o a lo que su hijo representa? Una tarde, mientras le leía un cuento a Elías en voz baja, Eduardo entró sin avisar. El niño, que estaba tranquilo y somnoliento en los brazos de Sofía, se tensó al ver a su padre, su pequeño cuerpo se puso rígido como una tabla. No lloró, pero sus ojos se abrieron con una cautela y un miedo que no eran normales en un bebé de su edad. Eduardo pareció no notarlo, o quizás decidió ignorarlo, como hacía con tantas otras cosas. Se dirigió directamente a Sofía, evitando mirar a la cuna. El pediatra vendrá mañana, el doctor Flores. Quiero que esté presente, pero no intervenga. Él evaluará el progreso del niño. El día de la visita del doctor Flores, el ambiente en la mansión era aún más tenso de lo habitual, una electricidad estática que erizaba la piel. El doctor Armando Flores era un hombre afable, de sonrisa fácil y trato cordial, pero a Sofía algo en él le resultó inmediatamente inquietante, una falsedad que no podía señalar. Sus ojos no sonreían como su boca, eran fríos y evaluadores, como los de un depredador. Cuando entró en la habitación, Elías, que había estado jugando tranquilamente con un bloque de madera, comenzó a inquietarse, sus pequeños labios temblando y su respiración agitándose. El doctor se acercó, arrullando palabras dulces que sonaban vacías y ensayadas en la silenciosa habitación. «Hola, campeón. A ver, ¿cómo estamos hoy? ¿Mejor que la última vez?» Al instante, Elías rompió a llorar. No era un llanto de malestar o hambre, era un grito de pánico puro, el mismo que Sofía había escuchado el primer día que llegó, un grito que pedía auxilio. Instintivamente, buscó la mano de Sofía, aferrándose a ella con una desesperación que le partió el alma. El doctor Flores frunció el ceño. Su sonrisa profesional vaciló por un segundo, revelando una impaciencia mal disimulada. «Vaya, parece que seguimos un poco sensibles», comentó, dirigiéndose a Eduardo, que observaba desde la puerta con el rostro contraído en una mueca de decepción. «Este hombre es la causa del miedo»,
pensó Sofía con una certeza heladora. No es trauma, es miedo, dijo Sofía en voz baja, casi sin pensar. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por un instinto protector irrefrenable. El doctor Flores y Eduardo se giraron para mirarla al unísono, sus miradas como dos focos inquisidores. La sonrisa del doctor desapareció por completo, reemplazada por una máscara de fría irritación. «Disculpe», dijo, con un tono afilado que desmentía su apariencia amistosa y paternal. Elena, que también estaba presente, de pie junto a la puerta como un centinela leal, le lanzó a Sofía una mirada asesina. Había roto las reglas. Había hablado sin que le preguntaran. Había intervenido. «No es nada, doctor. Es nueva. No sabe cómo funcionan las cosas aquí», se apresuró a decir Elena, intentando controlar los daños y proteger su propia posición. Pero Eduardo la miró fijamente, ignorando a su gerente, su interés picado por la audacia de la niñera. «¿Qué ha dicho?», preguntó él, su voz peligrosamente tranquila, como la calma antes de una tormenta. Sofía sintió el peligro, el suelo abrirse bajo sus pies, pero la mirada de terror en los ojos de Elías le dio un valor que no sabía que tenía. «He dicho que no creo que sea el trauma general por la pérdida de su madre. El niño reacciona con este nivel de pánico solo ante personas específicas. Con usted, por ejemplo», dijo, dirigiéndose directamente al doctor. Un silencio denso y pesado llenó la habitación, tan opresivo que costaba respirar. El doctor Flores soltó una risa forzada, un sonido hueco y desagradable que no llegó a sus ojos. «¡Qué imaginación! La joven es una psicóloga aficionada, por lo visto. Señor Vargas, esta reacción es un claro síntoma de ansiedad por separación, un manual de libro de texto. Se ha apegado a su nueva cuidadora de una forma poco saludable, casi patológica, lo cual es muy común». Era una explicación clínica fría y diseñada para desacreditarla por completo, para convertirla a ella en el problema, y no a él. Señaló a Sofía con un gesto sutil de la barbilla, como si fuera una pieza de evidencia. «Esto es precisamente lo que debemos evitar a toda costa. Una dependencia emocional tan fuerte que le impida desarrollarse correctamente. El niño necesita límites claros y una estructura rígida, no que se consientan sus miedos irracionales y se le sobreproteja». La forma en que pronunció la palabra irracionales fue un insulto directo, una bofetada verbal. Sofía sintió la sangre hervir en sus venas, una rabia fría y lúcida, pero se obligó a permanecer en silencio, apretando la pequeña ano de Elías entre las suyas, transmitiéndole toda la calma que podía. «Este hombre es un mentiroso», pensó, con una certeza absoluta. «Y voy a demostrarlo. Quizás debería considerar reducir el contacto con la niñera para que no se cree esta dependencia insana», continuó el doctor Flores, dirigiéndose exclusivamente a Eduardo, ignorando a Sofía como si no estuviera allí. «Podría ser perjudicial a largo plazo para el desarrollo del niño. Necesita aprender a calmarse por sí mismo, a gestionar su propia ansiedad, no a depender de un amuleto o de una persona». Era un ataque directo, una forma de aislarla y quitarle el único poder que tenía, su conexión con Elías. Sofía sintió una oleada de ira protectora, fría y afilada como un cuchillo. O quizás deberíamos preguntarnos qué causa el miedo en lugar de culpar al único vínculo seguro que tiene el niño en este momento, replicó ella, su voz firme y clara, sin rastro de duda, sorprendiéndose a sí misma. «Basta», dijo Eduardo, su voz cortante como un látigo. Miró a Sofía con una advertencia inequívoca en sus ojos, una furia contenida. «Usted está aquí para cuidar al niño, no para ofrecer diagnósticos no solicitados. No vuelva a cuestionar al doctor Flores. ¿Entendido?». La humillación fue pública, frente a Elena y al doctor, quienes la miraban con una mal disimulada suficiencia. «Sí, señor», susurró Sofía, bajando la mirada por primera vez. Algo estaba a punto de romperse. «Elena, acompañe a la señorita fuera. El doctor y yo necesitamos hablar en privado de asuntos importantes», ordenó Eduardo, dándole la espalda a Sofía como si ya no existiera, como si fuera un mueble más. La despidieron de la habitación de forma humillante, y mientras se alejaba por el pasillo con Elena pisándole los talones, pudo escuchar al doctor Flores hablando en voz baja y confidencial con Eduardo. «Debe tener cuidado con este tipo de mujeres, Eduardo.
a veces proyectan sus propias carencias y su necesidad de ser salvadoras en los niños que cuidan. Son un peligro, se lo aseguro, buscan problemas donde no los hay. La puerta se cerró con un clic seco, cortando sus palabras venenosas. Sofía se detuvo en el pasillo, el eco de esa frase resonando en su mente. Un peligro, sí, lo era. Pero no para el niño. Era un peligro para ellos y sus secretos. La línea había sido trazada en la arena. Sofía sabía que acababa de declararle la guerra a un enemigo poderoso, y sin escrúpulos que ni Siki era conocía del todo. Y estaba completamente sola en territorio enemigo. O eso creía ella en ese momento. La batalla por el alma y la paz de Elías acababa de empezar. Lograría descubrir la verdad a tiempo. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las palabras del doctor, la frialdad de Eduardo, el miedo puro en los ojos de Elías. Todo daba vueltas en su cabeza como un carrusel enloquecido que no se detenía. Se levantó de su cama incómoda y fue a la habitación del niño, moviéndose como una sombra por los pasillos silenciosos. Dormía plácidamente, con el pequeño objeto de plata aún sujeto con fuerza en su puño cerrado, como un talismán contra las pesadillas del mundo. Al verlo tan vulnerable, tan pacífico, su resolución se fortaleció hasta convertirse en acero puro. «No voy a dejar que te hagan daño, pequeño guerrero», susurró en la oscuridad, su voz un juramento solemne que solo las paredes escucharon. «Descubriré qué está pasando en esta casa, ¿quién te asusta tanto? Te lo prometo». Se dio, Culey, cuenta de que su llegada a la mansión Vargas no había sido una casualidad, sino el destino. Su propio pasado fragmentado, su búsqueda de respuestas sobre su propia familia, la habían preparado para esto, para reconocer el dolor oculto en los demás. Elías no era solo un trabajo, era un reflejo de su propia vulnerabilidad perdida, un eco de la niña solitaria que ella misma había sido. Protegerlo era una forma de protegerse a sí misma, la promesa estaba hecha. Sabía que Elena y el doctor Flores la vigilarían de cerca a partir de ahora, como halcones esperando el menor error. Cada movimiento sería escrutado, cada palabra analizada, cada gesto malinterpretado. Pero también sabía que ellos la subestimaban profundamente, y esa era su mayor ventaja. No veían a una mujer con una determinación inquebrantable y una intuición afilada, veían a una simple niñera, una empleada fácilmente reemplazable, una amenaza menor que había que neutralizar con una simple advertencia. Y eso precisamente le daba una ventaja táctica invaluable, porque mientras ellos se centraban en controlarla, en construir muros a su alrededor, ella se centraría en encontrar la verdad, en buscar las grietas en su fortaleza de mentiras y secretos. «Creen que soy débil», pensó mientras volvía a su habitación, una sonrisa decidida dibujándose en su rostro en la oscuridad. «Creen que pueden asustarme para que me vaya, como a las otras 14. Pero yo no soy como las otras. Yo no huyo de los monstruos, los enfrento». Miró por la ventana al jardín oscuro y silencioso. La mansión parecía un gran animal dormido, lleno de rincones oscuros y secretos venenosos. Pero ya no le tenía miedo. La habían retado, la habían humillado, y al hacerlo habían despertado algo en ella. Ya no se trataba solo de calmar el llanto de un bebé, ahora era personal. Al día siguiente, Sofía comenzó su investigación silenciosa, convirtiéndose en una sombra observadora dentro de la casa, una presencia que todos veían pero nadie notaba realmente. Prestaba atención a cada detalle, por insignificante que pareciera. Notó que el doctor Flores no solo visitaba al niño, sino que a menudo tenía largas reuniones a puerta cerrada con Elena Robles en el despacho de Eduardo, siempre cuando éste no estaba presente. ¿Qué podían discutir con tanto secretismo un pediatra de prestigio y la gerente del hogar? Se suponía que no tenían ninguna relación profesional. También observó con más atención que el llanto de Elías no solo se desataba con la presencia física del doctor. A veces, un olor particular parecía provocarle una profunda ansiedad, un pánico silencioso. Era un perfume floral, dulzón y un poco anticuado, un aroma que parecía fuera de lugar en la moderna y minimalista mansión. Un día, finalmente identificó la fuente. Era la fragancia que usaba Elena casi todos los días. Cuando la gerente se inclinaba sobre la cuna para ajustar una manta, Elías se encogía y comenzaba a gemir, buscando a Sofía con la mirada desesperada. Elena siempre lo atribuía a un capricho del niño,
Pero Sofía vio el patrón, la conexión. Era el mismo perfume que había olido débilmente en la ropa del doctor Flores el día anterior, un hilo invisible que los unía. ¿Qué significa todo esto?, se preguntó Sofía esa noche, mientras observaba la luna desde su pequeña ventana. La conexión entre el miedo del niño, el doctor y Elena, era innegable, pero no tenía sentido. ¿Por qué un simple perfume desataría tal terror en un bebé? Era una pieza del rompecabezas que no encajaba, una pista que la llevaba a un callejón sin salida. Decidió que su próximo movimiento sería investigar la habitación prohibida, aquella en el ala oeste que Elena siempre mantenía cerrada con llave, de la que salía con los ojos llorosos. Estaba segura de que la llave para entender el pasado de esa familia y el presente dolor de Elías se encontraba allí, detrás de esa puerta cerrada. Sabía que sería arriesgado, que si la descubrían la despedirían de inmediato y la alejarían del niño para siempre, pero el riesgo valía la pena. No podía seguir observando desde la distancia mientras una red de mentiras y miedo asfixiaba a un ser inocente. Tenía que actuar. La promesa que le había hecho a Elías en la oscuridad de su habitación resonaba en su corazón con la fuerza de un tambor. Y ella siempre cumplía sus promesas. La verdad estaba esperando, y Sofía estaba dispuesta a derribar cualquier puerta para encontrarla. Pero ¿cómo podría conseguir la llave sin que Elena la descubriera? Los días que siguieron fueron un juego mortal del gato y el ratón, una danza silenciosa en los pasillos de una mansión que se había convertido en un campo de batalla invisible. Sofía actuaba con una cautela redoblada, manteniendo una fachada de obediencia sumisa que le revolvía el estómago, pero por dentro su mente era un torbellino de cálculos y estrategias. Elena la observaba constantemente, sus ojos fríos y penetrantes buscando cualquier fisura en su actuación, cualquier señal de que su oscuro secreto había sido comprometido. La tensión en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Una noche, cuando el silencio era más opresivo que nunca, Elena la acorraló en la cocina, su rostro una máscara de fría desaprobación mientras Sofía preparaba el biberón de Elías. He notado que haces muchas preguntas últimamente. Que observas demasiado, dijo, su voz un susurro venenoso que se deslizó por la piel de Sofía como una serpiente. Esta casa tiene una historia, y esa historia no te concierne en lo más mínimo. Hay puertas que es mucho mejor no intentar abrir, ¿entiendes? Tu curiosidad te costará el empleo, Sofía. Y créeme, se inclinó un poco más, invadiendo su espacio. Me aseguraré personalmente de que no encuentres otro en esta ciudad ni en ninguna otra. La amenaza la dejó helada. La amenaza directa la dejó con un nudo helado en el estómago, pero sostuvo la mirada de Elena, negándose a mostrar el miedo que la carcomía por dentro. Mi única preocupación es el bienestar de Elías, respondió con una firmeza que no sentía, su voz sonando más valiente de lo que se sentía. Elena soltó una risa corta y sin alegría. El bienestar de Elías depende de que esta casa mantenga su orden. Y el orden lo impongo yo, no lo olvides. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Sofía temblando en la cocina silenciosa. Esa noche no pudo dormir. La desesperación comenzó a filtrarse en su corazón como un veneno lento. Si la despedían perdería a Elías, y su promesa se convertiría en cenizas. Se levantó y fue a la habitación del niño. Tocó el bolsillo donde guardaba el viejo medallón de plata, su superficie fría un ancla en su pánico creciente. Al rozarlo recordó su promesa. La conexión inexplicable con el bebé. No era solo un objeto, era un recordatorio de su propósito, de una fuerza que no sabía que tenía. No me rendiré, pensó, apretándolo con fuerza en su mano. No pueden asustarme. Tengo que ser más lista. Decidió que necesitaba desesperadamente un aliado. Alguien dentro de esos muros que no estuviera bajo el hechizo de Elena o el poder de Eduardo Vargas. Su atención se centró de inmediato en Carmen, la cocinera, una mujer mayor de rostro amable y manos enharinadas que llevaba décadas trabajando para la familia, mucho antes de que Elena llegara para imponer su reino de orden y silencio. Sofía había visto la compasión genuina en sus ojos cuando miraba a Elías, una tristeza profunda y sincera que contrastaba con la frialdad del resto del personal. Empezó a pasar más tiempo en la cocina, ayudando con tareas menores, ofreciendo una conversación ligera, construyendo lentamente un puente de confianza sobre un abismo de miedo. Un día, mientras pelaban patatas juntas, se arriesgó con acento agudo. Carmen, usted conoció a la señora Laura,
¿verdad?, preguntó con una voz cuidadosamente casual. He visto sus fotos. Debía de ser una mujer maravillosa. El cuchillo de la cocinera se detuvo a medio corte, un silencio repentino en el ritmo constante de su trabajo. Era un ángel, dijo finalmente Carmen en voz baja, sin levantar la vista. Demasiado buena para esta casa, y para la gente que vive en ella. Sofía sintió una punzada de esperanza. ¿Sabe, Carmen? El pequeño Elías a veces se asusta mucho. Y no sé por qué, insistió suavemente. ¿Cree que algo malo pasó aquí? Carmen finalmente la miró, y en sus ojos cansados Sofía vio un torbellino de dolor contenido e ira reprimida. Dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se secó las manos en el delantal, un gesto que parecía marcar una decisión importante. Se inclinó, su voz apenas un susurro que luchaba por salir. Cosas malas, niña, aquí han pasado cosas muy malas. Dicen que la señora Laura tenía depresión. Eso es lo que dijeron. Pero yo la vi todos los días. Estaba asustada, sí, terriblemente asustada. Pero no de esa manera, estaba luchando por algo. Por su bebé. Hizo una pausa larga, mirando hacia la puerta como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Tenga mucho cuidado, niña. Está haciendo las mismas preguntas que hizo ella al final. Y mire cómo terminó. El miedo en la voz de Carmen era real. Pero también lo era su deseo de ayudar. Ella guardaba sus cosas importantes, sus secretos, en su antigua habitación. La que ahora Elena mantiene siempre cerrada. Solía decir que allí estaba su BRDDAD. La conversación se cortó cuando oyeron los pasos de Elena acercándose por el pasillo, pero las semillas de la alianza habían sido plantadas. Carmen le había dado la clave. La habitación cerrada, la verdad de Laura. Ahora que sabía dónde buscar, el problema era cómo entrar. La advertencia de Carmen resonaba en su cabeza. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Elías había tenido otra crisis de pánico esa misma tarde, solo porque Elena se había acercado demasiado a su cuna llevando ese perfume insoportable. Sofía tuvo que mecerlo durante 1 hora, susurrándole al oído mientras él se aferraba a ella temblando. Fue en ese momento cuando la rabia superó a la cautela. Esto tiene que terminar, pensó. Ideó un plan arriesgado, uno que explotaba la única debilidad que le conocía a Elena, su obsesión maníaca por el orden y la limpieza. A la mañana siguiente, mientras paseaba a Elías por el jardín en su cochecito, esperó el momento exacto en que Elena supervisaba el pulido de la plata en el gran vestíbulo, una tarea que la absorbía por completo. Sofía, accidentalmente, tropezó cerca de la entrada, y una botella de zumo de arándanos que llevaba en la cesta se estrelló contra el impoluto mármol blanco, creando una mancha roja y escandalosa. La reacción de Elena fue inmediata y furiosa, un grito ahogado de horror que creó la distracción perfecta. Mientras Elena gritaba órdenes a 2 doncellas, Sofía se deslizó sigilosamente hacia el ala oeste. Su corazón martilleaba contra sus costillas, cada segundo una eternidad. Llegó a la puerta cerrada, el corazón en la garganta. No tenía la llave, pero Carmen le había dado una idea la noche anterior. A la señora Elena le gusta tener todo duplicado y ordenado, hasta las llaves. Sofía había buscado en el despacho de la gerente mientras ésta dormía y, escondida en un cajón bajo una pila de manteles, encontró una pequeña caja con llaves de repuesto meticulosamente etiquetadas. Había una que decía, ala oeste privado. Ahora, con manos temblorosas, la insertó en la cerradura. Giró. Un clic suave. La puerta se abrió. El interior de la habitación estaba cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido. Era el antiguo dormitorio de Laura. Todo estaba tal y como lo había dejado. Un libro abierto sobre la mesilla de noche, un chal de seda sobre una silla. Olía a lavanda, el perfume favorito de Laura, según Carmen, ahora casi imperceptible. Sobre el tocador había un joyero. Sofía lo abrió. Dentro, junto a unas perlas, encontró un informe médico doblado. Lo leyó, y el aire se le escapó de los pulmones. Era un informe forense de la muerte de Laura, pero la fecha estaba claramente alterada con una tinta ligeramente diferente. La fecha original era de 2 días antes de la que constaba oficialmente.
¿Por qué mentir sobre el día de su muerte? Su búsqueda se volvió más frenética. Sabía que su tiempo era limitado. Detrás de un gran retrato de una mujer que se parecía a Laura, notó que la pared sonaba hueca. Tiró del marco y reveló una pequeña caja de seguridad empotrada en la pared. Aquí está, pensó, su pulso acelerado. Necesitaba una combinación. Probó el cumpleaños de Laura, su aniversario de bodas, el cumpleaños de Eduardo. Nada. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Entonces recordó lo que Carmen le había dicho sobre la lucha de Laura por su bebé. Con una inspiración repentina, marcó la fecha de nacimiento de Elías. Un clic suave. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro no había joyas ni dinero. Había una pila de cartas atadas con una cinta de seda y un pequeño diario de cuero. Abrió el diario. La caligrafía de Laura era elegante pero temblorosa en las últimas páginas. Describía su creciente miedo hacia Elena y el doctor Flores, cómo la estaban medicando en contra de su voluntad, haciéndola sentir confusa y débil. Dicen que es por mi bien, por el del bebé, escribió. Pero siento que me están borrando, que me están convirtiendo en un fantasma en mi propia casa. Eduardo no me cree, confía en ellos ciegamente. Las cartas eran aún peores. Eran la correspondencia entre Elena y una tía lejana de Eduardo, una mujer amargada y sin escrúpulos que había sido desheredada. Juntas, habían conspirado para declarar a Laura mentalmente incompetente, tomar el control del niño y a través de él de toda la fortuna Vargas. El doctor Flores era su cómplice, el que proporcionaba los diagnósticos falsos y los sedantes a cambio de una generosa suma de dinero. El plan era perfecto. Una vez que Laura estuviera fuera de juego, incapacitada en un sanatorio, ellos controlarían a un Eduardo devastado y a su heredero. Pero algo había salido mal. Laura había descubierto el plan. La última entrada del diario era escalofriante. Lo sé todo. Voy a decírselo a Eduardo esta noche. Ya no tengo miedo. Esa entrada estaba fechada 2 días antes de su supuesta muerte. Lo entendió todo con una claridad horrible. No la habían dejado hablar. Su muerte no fue un suicidio. Fue un asesinato. Sacó su teléfono y empezó a fotografiar la página, cada carta, cada línea del diario. Oía pasos en el pasillo. Era Elena. No tenía tiempo. Salió corriendo, cerrando la puerta justo cuando la gerente doblaba la esquina, su rostro una máscara de furia. ¿Qué hacía usted aquí?, siseó Elena. Me había perdido buscando el baño de invitados, mintió Sofía, su corazón latiendo a 1000 por hora, rezando para que no se notara el terror en sus ojos. Este pasillo es muy confuso. Elena la miró con sospecha, sus ojos entrecerrados escrutando cada centímetro de su rostro, buscando una señal de engaño. Por un momento, Sofía pensó que todo había terminado, que la había descubierto. Pero el teléfono, con todas las pruebas dentro, estaba a salvo en su bolsillo. Vuelva a sus obligaciones. Y no vuelva a perderse por esta zona de la casa nunca más. ¿Está claro? La amenaza en su voz era palpable. Sofía asintió y se alejó a toda prisa, sin mirar atrás. Esa noche, con Elías durmiendo a salvo en su cuna, Sofía se encerró en su pequeña habitación, o con acento agudo N, y revisó las fotos una y otra vez. La verdad era más monstruosa de lo que jamás había imaginado. Elena y Flores no solo eran ladrones y mentirosos, eran asesinos a sangre fría. Y Eduardo, su propio marido, había sido su peón involuntario, ciego a la conspiración que se desarrollaba bajo su propio techo. Sabía que no podía ir a la policía sin más. La desacreditarían. Era su palabra contra la de un médico respetado y una empleada de confianza. Necesitaba un plan. Necesitaba una forma de exponerlos que fuera innegable. Una forma de hacer que Eduardo viera la verdad por sí mismo. La batalla ya no era secreta. La guerra estaba a punto de estallar. Los días siguientes fueron una tortura de tensión y disimulo. Sofía tenía que actuar como si nada hubiera pasado, manteniendo su rutina con Elías mientras el peso de su secreto la aplastaba. Cada vez que veía a Elena o al doctor Flores, sentía una mezcla de miedo y repulsión. Sonreían, daban órdenes, fingían preocuparse por el niño, y todo el tiempo ella sabía que eran monstruos. Tengo que ser fuerte, por Laura, por Elías, se repetía a sí misma una y otra vez. Contactó con un abogado de oficio, un joven llamado Javier que al principio se mostró escéptico.
Pero cuando Sofía le mostró las fotos de las cartas y el diario en su teléfono, su escepticismo se convirtió en horror y luego en una determinación feroz. «Esto es una bomba», dijo, sus ojos muy abiertos. «Tenemos que ser muy cuidadosos. Ellos tienen poder, dinero y contactos. Un movimiento en falso, y enterrarán esto para siempre». Juntos, trazaron un plan. No podían arriesgarse a que las pruebas desaparecieran en una investigación policial normal. Tenían que llevar el caso directamente a un tribunal, a la luz pública, donde la verdad una vez expuesta, no pudiera ser ocultada. Javier presentó una demanda civil en nombre de Sofía, solicitando la custodia de emergencia de Elías por negligencia y abuso, una medida audaz que forzaría a todas las partes a declarar bajo juramento. El día que la notificación judicial llegó a la mansión, el infierno se desató. Eduardo, convocado de urgencia a su despacho, la miró con una incredulidad furiosa, la citación temblando en su mano. «¿Qué es esto?», gritó, su frialdad habitual hecha añicos. «¿Cómo se atreve? Después de todo lo que he hecho por usted, me acusa de negligencia. ¿Intenta quitarme a mi hijo?». Sofía se mantuvo firme, aunque su interior temblaba. «No lo estoy acusando a usted, señor Vargas. Lo estoy intentando proteger. A usted y a Elías. Hay cosas que no sabe, cosas terribles que han pasado en esta casa». Intentó mostrarle las pruebas en su teléfono, pero él se negó a mirar. «No quiero ver sus mentiras. Elena y el doctor Flores me lo advirtieron. Dijeron que era peligrosa, una manipuladora, y yo no les creí». La traición en su voz era profunda. «Usted está despedida. Coja sus cosas y lárguese de mi casa ahora mismo. Mi abogado se encargará de esto». La seguridad la escoltó hasta la puerta, sin dejarla siquiera despedirse de Elías. Mientras se alejaba vio al niño llorando en la ventana de su habitación, su carita pegada al cristal. Esa imagen la destrozó, pero también endureció su resolución. «Te sacaré de ahí, pequeño. Te lo juro», pensó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos febriles y noches de insomnio. Javier, el joven abogado, demostró tener una tenacidad que desmentía su aparente inexperiencia, trabajando incansablemente para construir un caso sólido a partir de las pruebas fotográficas y los testimonios que Sofía le proporcionaba. «Nuestra única oportunidad es la sorpresa y la contundencia», le dijo durante una de sus reuniones clandestinas en un café anónimo del centro de Madrid. «Tenemos que golpearlos tan fuerte en el tribunal que no tengan tiempo de reaccionar, de usar su dinero para comprar silencios o fabricar coartadas». Sofía, por su parte, se sentía como una fugitiva en su propia ciudad. Había encontrado refugio en un pequeño apartamento prestado por una amiga, pero el miedo era su compañero constante. Cada sombra en la calle, cada coche que pasaba demasiado despacio, le provocaba un escalofrío. La imagen de Elías llorando en la ventana la perseguía en sus sueños, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Se aferraba a esa imagen como a un salvavidas, convirtiendo su dolor en combustible para su lucha. «No puedo permitirme dudar ahora», pensó una noche, mientras miraba las luces de la ciudad. «La vida de un niño y la justicia para su madre dependen de mi fortaleza». Sabía que se enfrentaba a un Goliat de poder e influencia, pero también sabía que la verdad era su onda, y estaba dispuesta a usarla. La estrategia de Javier se centró en un punto clave: forzar a Eduardo a estar presente en el tribunal. Presentaron la demanda no solo como una petición de custodia, sino también como una acusación de negligencia parental grave, una afrenta directa al orgullo y al nombre de Vargas que él no podría ignorar ni delegar en sus abogados. «Tiene que escuchar la verdad de tu boca, Sofía. Tiene que ver las pruebas con sus propios ojos, sin el filtro de Elena o Flores», argumentó Javier. «Solo así podremos romper el control que tienen sobre él». Mientras tanto, la maquinaria legal de la familia Vargas se puso en marcha con una velocidad y una ferocidad aterradoras. Contrataron a uno de los bufetes de abogados más caros y despiadados de la ciudad, conocido por su habilidad para destruir la reputación de sus oponentes en la arena pública. Los periódicos sensacionalistas, probablemente alimentados por filtraciones interesadas, empezaron a publicar artículos que pintaban a Sofía como una cazafortunas desequilibrada,
una niñera obsesiva, que había inventado una elaborada fantasía para extorsionar a un millonario vulnerable. Cada artículo era una puñalada, una humillación pública diseñada para desacreditarla antes de que siquiera pisara el tribunal. «Están intentando destruirme», pensó con una mezcla de rabia y miedo. «Podré soportarlo». El día del juicio llegó con un cielo gris y plomizo que parecía reflejar el estado de ánimo de Sofía. El Tribunal de Justicia de Madrid era una catedral de silencio y poder, un lugar donde las vidas se pesaban en la balanza de la ley, a menudo con un desequilibrio cruel que favorecía a los ricos y bien conectados. El aire era denso, cargado con el aroma a papel viejo, a madera pulida y a la tensión palpable de destinos que pendían de un hilo, una mezcla que oprimía el pecho y dificultaba la respiración. Sofía se sentía pequeña e insignificante en el enorme banco de los testigos, una isla de vulnerabilidad en un océano de hostilidad. Sostenía al pequeño Elías, que dormía en sus brazos, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Su calor era una pequeña ancla de realidad, un recordatorio tangible de por qué estaba luchando aquella batalla imposible. Frente a ella el abogado de Elena Robles y el doctor Flores, un hombre corpulento de voz atronadora y gestos teatrales, se pavoneaba frente al jurado, tejiendo una red de mentiras con la habilidad de una araña experta. Cada una de sus palabras era un dardo envenenado dirigido a su credibilidad, a su carácter, a su cordura. La pintaba como una oportunista, una joven inestable, que se había obsesionado con una familia adinerada, inventando una conspiración fantástica para obtener fama y fortuna. «Me ven como a un monstruo», pensó Sofía, sintiendo las miradas del jurado sobre ella, frías y juzgadoras. Su esperanza se encogía con cada frase. Eduardo Vargas, sentado en la primera fila, era un espectro de hombre, su rostro una máscara de confusión y dolor. Estaba atrapado en una encrucijada insoportable, dividido entre la lealtad a las personas en las que había confiado ciegamente durante años, y la extraña, inexplicable certeza que le inspiraba aquella joven niñera. Algo dentro de él luchaba por salir, una duda persistente que las palabras grandilocuentes del abogado no lograban acallar. ¿Cómo podía el llanto de su hijo ser una manipulación? ¿Cómo podía la calma que Sofía le traía ser un truco? «Señorías, miembros del jurado, lo que tenemos aquí no es una tragedia, es una farsa», tronó el abogado defensor, su voz resonando en las altas bóvedas de la sala. Una farsa orquestada por una joven, con un claro historial de inestabilidad emocional, que ha sabido manipular a un padre afligido y a un bebé inocente para sus propios y egoístas fines. Mis clientes, la señora Elena Robles, una mujer que ha dedicado su vida entera al servicio leal de la familia Vargas, y el doctor Armando Flores, un pediatra de impecable reputación, son las verdaderas víctimas de este circo mediático. Hizo una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada, deteniéndose en Sofía con un desprecio manifiesto que la hizo encogerse en su asiento. No hay pruebas. No hay testigos creíbles. Solo hay las fantasías de una niñera que vio una oportunidad de oro y no dudó en tomarla. La sala murmuraba, las cabezas asentían en acuerdo con la narrativa del abogado. Sofía sintió como el suelo se abría bajo sus pies, un abismo de desesperación que amenazaba con tragársela por completo. Miró a su propio abogado Javier, que parecía tan abrumado como ella, encogiéndose en su asiento y evitando su mirada. Estaban perdiendo de forma humillante. Todo se está desmoronando, pensó, apretando a Elías un poco más fuerte contra su pecho, como si su calor pudiera protegerla de la inminente derrota, de la injusticia que estaba a punto de ser sellada con un martillazo. El abogado de la defensa continuó su ataque, su voz goteando una falsa compasión que era más insultante que la ira directa. Eduardo Vargas es un hombre honorable. Un hombre que ha sufrido una pérdida inimaginable y que ha sido vilmente explotado en su momento de mayor vulnerabilidad. Esta mujer solo busca fama y dinero. Ha contaminado la mente de un hombre de bien con sus venenosas insinuaciones, ha sembrado la discordia en un hogar que ya estaba roto por el dolor. Se giró hacia el juez, su rostro una súplica fingida. Pido al tribunal que desestime este caso absurdo y que se tomen medidas para proteger al pequeño Elías de la influencia perniciosa de esta aventurera. La palabra aventurera quedó suspendida en el aire, un insulto final y humillante que resonó en el silencio cargado de la sala.
Las cámaras de los periodistas presentes se giraron hacia ella al unísono, sus flashes estallando como pequeñas explosiones de luz blanca, capturando su rostro para la portada del día siguiente. La niñera mentirosa. La cazafortunas. La destructora de familias. Sofía sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se obligó a no derramarlas, a no darles esa satisfacción. Miró a Elena y al doctor Flores, que la observaban desde el banquillo de los acusados con sonrisas de triunfo mal disimuladas. Habían ganado. La habían destruido públicamente. Y con ella, habían aniquilado la última esperanza de justicia para Laura y de paz para Elías. El martillo del juez estaba a punto de caer. El sonido de la madera contra la madera que pondría fin a todo. Algo estaba a punto de romperse, pero no sería ella. En ese instante de desesperación absoluta, una fuerza inesperada nació de sus cenizas. No puedo rendirme, pensó. No ahora. El recuerdo del rostro aterrorizado de Elías, la promesa silenciosa que le había hecho a Laura, todo se unió en una resolución de acero. Su señoría, con su permiso, una última cosa, dijo Sofía, su voz temblorosa pero sorprendentemente clara, cortando el murmullo de la sala como un cristal. El juez la miró con impaciencia, a punto de negarse, su mano ya levantada para dar el golpe final. Pero algo en su mirada, una desesperación desnuda mezclada con una fuerza indomable, lo detuvo. Asintió con un gesto mínimo, su curiosidad venciendo a su prisa. Todos los ojos volvieron a centrarse en ella, el silencio ahora cargado de una nueva expectación. Lentamente, como si realizara un ritual sagrado, Sofía se puso de pie, acomodando al bebé dormido en un brazo. Con la otra mano, buscó en el bolsillo de su chaqueta. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho, un tambor salvaje contra sus costillas. Todo se reduce a esto, pensó, su mente extrañamente tranquila. No puedo fallar ahora. Por Laura. Por Elías. Sacó la mano del bolsillo y la abrió lentamente. En su palma descansaba el viejo y desgastado medallón de plata. La luz de la sala se reflejó en su superficie opaca, un pequeño faro en la oscuridad de aquel tribunal. La sala contuvo la respiración. Esto no es solo un trozo de metal, comenzó Sofía, su voz ganando fuerza y convicción con cada palabra. Esto es un vínculo. Es la razón por la que Elías se calmó conmigo el primer día, cuando 14 niñeras antes que yo habían fracasado. Y no es porque sea mágico, señoría. Es porque es familiar. Se giró lentamente, sus ojos buscando y encontrando los de Eduardo Vargas. Su mirada era una súplica y una acusación al mismo tiempo. Este objeto me lo dio mi abuela, la única herencia de mi familia, pero lo que no supe hasta hace muy poco es que Laura, su difunta esposa, tenía uno exactamente igual, un gemelo de este. Un jadeo colectivo recorrió la sala, una onda de choque que hizo que incluso el impasible juez se inclinara hacia adelante. Eduardo se puso de pie de un salto, su rostro una mezcla de incredulidad y un repentino y doloroso entendimiento que lo dejó sin aliento. Imposible, susurró, la palabra apenas audible, un fantasma de sonido en el silencio repentino. Las piezas del rompecabezas de los últimos meses comenzaron a encajar en su mente a una velocidad vertiginosa, formando una imagen horrible y dolorosamente clara. No es imposible, continuó Sofía, su voz ahora firme como una roca, sin rastro de temblor. Porque Laura y yo éramos primas, nuestras abuelas eran hermanas. Nos separaron de niñas por una estúpida disputa familiar que ninguna de las dos entendíamos, pero el vínculo permaneció, latente, esperando. Este objeto, lo levantó más alto para que todos pudieran verlo, huele a hogar para Elías, huele a su madre, lleva la memoria de nuestra sangre. Luego, sin previo aviso, dio un paso audaz hacia el banquillo de los acusados, rompiendo la distancia protocolaria. Elías, que había estado dormitando plácidamente, se despertó de repente. Al ver al doctor Flores y a Elena Robles a tan corta distancia, su pequeño cuerpo se convulsionó con acento agudo violentamente. Un grito de terror puro, agudo y desgarrador, llenó el silencio de la sala, un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Era el mismo grito inhumano que había atormentado la mansión durante semanas, el grito que nadie podía explicar. El niño
Hendió sus manitas desesperadamente hacia Sofía, su rostro contorsionado por un pánico irracional para un bebé, a menos que no fuera irracional en absoluto. El miedo tiene memoria. Esta, dijo Sofía, su voz rompiéndose por la emoción pero resonando con la fuerza de la verdad, es la prueba. Su llanto no es un berrinche. No es una enfermedad. Es el recuerdo de un trauma. Es el miedo a las personas que le hicieron daño a su madre, las personas que lo separaron de ella. El jurado la miraba, sus rostros ya no eran escépticos, sino que reflejaban un horror creciente. La verdad, cruda y brutal, había irrumpido en la sala, destrozando la cuidada farsa de la defensa. El abogado intentó protestar, gritando algo sobre manipulación y teatro barato, pero su voz se perdió en el caos emocional que se había desatado. La puerta trasera de la sala se abrió de repente y Javier, ahora con una nueva confianza en su rostro, llamó a su siguiente testigo, su voz clara y fuerte. La acusación llama al estrado a Carmen García. La cocinera, Carmen, caminó hacia el estrado con pasos lentos pero firmes, sus ojos fijos en Elena Robles con una mezcla de miedo y una determinación largamente reprimida. Juró sobre la Biblia y su voz, aunque baja, fue clara y absolutamente devastadora, cada palabra una pala de tierra sobre la tumba de las mentiras de Elena. Carmen contó todo. Describió cómo había visto a Elena y al doctor Flores administrarle a Laura sedantes cada vez más fuertes para su depresión, aislándola progresivamente de sus amigos y familiares. Contó cómo le habían quitado el teléfono, controlando cada llamada, cada mensaje. Describió cómo el perfume caro y penetrante de Elena, el mismo que llevaba ese día en la sala, siempre parecía preceder a los supuestos ataques de pánico de Laura, una campana que anunciaba el tormento. Y luego vino la pieza final, la que selló su destino. Carmen relató que la noche de la muerte de Laura, había visto al doctor Flores salir de la habitación de la señora, no con una expresión de tristeza o de profesionalismo, sino con una de fría y escalofriante satisfacción. Lo vi todo, pensó Carmen recordando aquella noche con una claridad terrible. Y en su mano, llevaba un frasco de medicina vacío y un pequeño objeto de plata que se guardó apresuradamente en el bolsillo, antes de desaparecer por el pasillo. Un objeto idéntico al que Sofía sostenía en su mano en ese preciso instante. La red de mentiras, tejida con tanta paciencia y maldad, se deshizo hilo por hilo, exponiendo la monstruosa verdad a la cruda luz de la justicia. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El impacto en la sala fue como una onda expansiva. Elena Robles se derrumbó en su silla, su rostro pálido y descompuesto, murmurando incoherencias sobre la lealtad y la ingratitud. El doctor Flores intentó mantener la compostura, pero el sudor perlaba su frente y sus manos temblaban incontrolablemente, delatando su pánico. Eduardo Vargas miraba de uno a otro, el horror, la traición y la culpa luchando en su rostro. Todas las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad brutal y cegadora. La creciente pavadota, ranoya de Laura, su miedo irracional al doctor, el control absoluto de Elena sobre la casa y sobre su vida. Todo cobraba un sentido terrible y monstruoso. Se dio cuenta con una náusea abrumadora de que no había estado protegiendo a su hijo de una niñera oportunista. Había estado entregando a su esposa y a su hijo a sus verdugos. El peso de su ceguera, de su pasividad, lo aplastó como una losa de granito. Se cubrió el rostro con las manos, un sollozo ahogado escapando de su garganta. El sonido de un hombre cuyo mundo acababa de ser demolido hasta los cimientos. Laura, perdóname, pensó, una y otra vez. Los guardias se acercaron al banquillo de los acusados, las esposas de metal brillando bajo las luces del tribunal, un símbolo frío y final de la justicia. Elena Robles no opuso resistencia, su cuerpo flácido como el de una muñeca de trapo, la arrogancia y el control desvanecidos para siempre, reemplazados por una cáscara vacía de desesperación y derrota. El doctor Flores, sin embargo, intentó una última y patética demostración de desafío, gritando sobre su reputación, sobre la injusticia de todo aquello, pero sus palabras eran huecas, el balido de un lobo atrapado en su propia trampa. Fueron sacados de la sala, sus rostros ahora sí en las portadas de todos los periódicos, pero no como víctimas de una calumnia, sino como los monstruos que realmente eran. El silencio que dejaron a su paso fue profundo y extrañamente sanador.
Sofía, todavía de pie en medio de la sala, acunó a Elías, que por fin se había calmado en sus brazos, su respiración volviéndose tranquila y regular. Le acarició el pelo suavemente, susurrándole palabras de consuelo. «Se acabó, mi pequeño. Ya estás a salvo. Nadie volverá a hacerte daño nunca más». El juez suspendió la sesión. Su rostro una mezcla de gravedad y un respeto recién descubierto por la joven que había desafiado todo y a todos para sacar la verdad a la luz. La sala comenzó a vaciarse lentamente, los periodistas corriendo hacia las salidas para ser los primeros en dar la noticia que sacudiría a la ciudad. La caída de la casa Vargas. El asesinato de la heredera. La valiente niñera que lo descubrió todo. Sofía finalmente se sentó, el agotamiento cayendo sobre ella como un manto pesado. Había ganado, pero se sentía vacía, drenada de toda energía. La adrenalina que la había sostenido durante semanas se desvaneció, dejándola con el temblor de la batalla y el peso de lo que había hecho. Había destruido vidas, sí, las de los culpables, pero también había expuesto las heridas de una familia, de una manera brutalmente pública. Miró a Elías, que dormía pacíficamente en su regazo, su rostro angelical ajeno al terremoto que acababa de provocar. «Todo ha sido por ti», pensó. «Cada rimútico comasu, esgo, cada miedo, cada humillación. Ha merecido la pena». Eduardo se acercó a ella, sus movimientos lentos, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Se arrodilló frente a ella, una imagen impactante que silenció a los pocos que quedaban en la sala. El millonario poderoso de rodillas ante la humilde niñera. No le importaron las posibles cámaras que aún pudieran estar grabando. Sus ojos estaban fijos primero en su hijo, y luego en ella. «No hay palabras», comenzó, su voz rota por la emoción y la vergüenza. «No hay forma de que pueda agradecerle lo que ha hecho. Y no hay forma de que pueda disculparme lo suficiente por mi ceguera, por mi estúpida arrogancia». Las lágrimas corrían libremente por su rostro, sin vergüenza alguna. «Creí en ellos, confié en ellos, y mientras tanto, Laura, mi Laura, estaba viviendo un infierno bajo mi propio techo, y yo no hice absolutamente nada para ayudarla. Fui cómplice con mi ignorancia». Sofía extendió su mano libre y la posó sobre el hombro de él, un simple gesto de consuelo humano que trascendía las clases sociales y las formalidades. Un gesto que decía: «Te entiendo. Usted también fue una víctima, señor Vargas», dijo en voz baja, su voz llena de una empatía que él no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Le manipularon tanto como a ella, le cegaron con lealtad fingida y profesionalismo. Lo importante ahora no es mirar atrás con culpa, sino mirar hacia adelante, por él. Su mirada se dirigió al niño dormido, el centro de su universo destrozado. Él la necesita, necesita a su padre, necesita que esté entero. Eduardo levantó la vista hacia ella, y en sus ojos Sofía ya no vio al empresario frío y distante, sino a un hombre roto que buscaba desesperadamente la redención. «Me equivoqué tanto contigo», continuó él, su voz apenas un susurro. «Te juzgué, te subestimé, te traté como a una empleada más cuando, desde el principio, fuiste la única que vio la verdad. La única que se preocupó de verdad por mi hijo. Quiero que se quede Sofía, por favor, no como niñera, no como empleada, como parte de nuestra familia. Elías la necesita. Y yo también la necesito». La petición la tomó completamente por sorpresa, un giro en la historia que no esperaba. Su primer instinto fue negarse, su trabajo allí había terminado, la verdad había sido revelada y su promesa a Laura, cumplida. Podía irse, buscar su propio camino, lejos de las sombras de esa familia. Pero entonces miró el rostro de Elías, tan pacífico en su regazo, y luego a los ojos suplicantes de su padre, un hombre que tendría que aprender a ser padre desde cero. Y supo que no podía irse, no todavía. Su promesa no era solo descubrir la verdad, era protegerlo. Y su protección, ahora, significaba ayudar a reconstruir el mundo de este niño, desde las cenizas. Significaba ayudar a su padre a sanar para que él pudiera, a su vez, sanar a su hijo. «¿Cómo podría negarme?», pensó, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Asintió lentamente, un gesto que selló su futuro. «Me quedaré», dijo, su voz firme, clara. «Por supuesto que me quedaré, por Elías». En ese momento, en la fría y vacía sala del tribunal,
una nueva y extraña familia acababa de nacer. El viaje de vuelta a la mansión fue surrealista. La casa, que antes le parecía una prisión fría y opresiva, ahora se sentía diferente, como un campo de batalla después de la guerra, silencioso y lleno de fantasmas, pero también con el potencial de una nueva vida. Al entrar en el gran vestíbulo, el personal de la casa se alineó, sus rostros una mezcla de asombro, respeto y un profundo alivio. Carmen fue la primera en acercarse, sus ojos llenos de lágrimas de orgullo y vindicación. Abrazó a Sofía con fuerza, un abrazo de madre que lo decía todo sin palabras. «Sabía que lo harías, niña», susurró en su oído, su voz temblando. «Sabía que tenías la fuerza de la señora Laura dentro de ti». Por primera vez en meses, Sofía se permitió llorar, no de tristeza o de miedo, sino de un profundo y abrumador alivio. El peso que había llevado sola dura, tanto tiempo finalmente se levantó de sus hombros. Ya no estaba sola. Tenía una familia, una extraña y rota familia que se había forjado en el fuego de la tragedia, pero una familia al fin y al cabo. El camino sería largo, pero por primera vez, estaba lleno de esperanza. Esa noche, mientras Sofía llevaba a Elías a su cuna, Eduardo entró detrás de ella, sosteniendo un pequeño marco de fotos de plata que había estado guardado en un cajón. En la foto, una joven sonriente de ojos amables y llenos de vida sostenía un bebé recién nacido. Era Laura. «Creo que ya es hora de que vuelva a su sitio», dijo Eduardo en voz baja, colocando el marco en la mesita de noche junto a la cuna. Se quedaron allí un momento, en silencio, mirando la foto, los tres reunidos de una manera extraña y agridulce. «Se parece a ti», dijo Eduardo finalmente, su mirada pasando de la foto a Sofía. «Tiene tus ojos, la misma fuerza». Sofía sonrió a través de las lágrimas. «Ella era la valiente», respondió. «Yo solo seguí el camino que ella dejó». Eduardo se giró hacia ella, su expresión seria. «Sofía, sobre lo que dijiste en el tribunal. Sobre ser primas. ¿Es verdad?» Ella asintió, confirmando la última pieza del increíble rompecabezas. «Sí. Mi abuela me contó la historia hace años, pero nunca supe el apellido de la familia. No lo supe hasta que vi el retrato antiguo en la habitación cerrada y reconocí a mi tía abuela. Fue entonces cuando todo encajó. Mi llegada aquí no fue una coincidencia, Eduardo», continuó Sofía, su voz llena de una nueva comprensión de su propio pasado y de las fuerzas invisibles que mueven el mundo. «Estaba destinada a encontrar a Elías. Estaba destinada a encontrar a Laura, aunque fuera de esta manera tan terrible. Quizás era la forma que tenía el universo de reparar una vieja herida familiar, de reunirnos de nuevo después de tanto tiempo». Eduardo escuchaba, fascinado. La mujer que tenía delante era mucho más que una niñera valiente. Era un enigma, una fuerza de la naturaleza que había irrumpido en su vida para salvarla de sí misma y de los monstruos que él había dejado entrar. Se dio cuenta de que su viaje de sanación no consistía solo en aprender a ser padre, sino también en desentrañar los secretos de su propia familia y quizás, ayudar a Sofía a desentrañar los suyos. La conexión entre ellos era ahora innegable, un lazo forjado en el dolor, la verdad, y un amor compartido por un niño que representaba tanto sus y a Bopien, tanto la pérdida como la esperanza. «Entonces, bienvenida a la familia, Sofía», dijo él. Y esta vez lo dijo con todo el significado de la palabra. «Bienvenida a casa». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Abogados, policías y periodistas convirtieron la mansión en el epicentro de un terremoto mediático. Sofía protegió a Elías de todo ello, creando una burbuja de paz y normalidad en medio del caos. Se pasaba las horas en la habitación del niño, cantándole las mismas canciones de cuna que su abuela le cantaba a ella, contándole historias de una familia valiente que nunca se rendía. El niño florecía bajo su cuidado, sus sonrisas eran cada vez más frecuentes, sus balbuceos más alegres. El miedo en sus ojos estaba siendo reemplazado lentamente por la confianza y el amor. Eduardo, por su parte, se enfrentó a la tormenta con una nueva determinación. Cooperó plenamente con la investigación, entregando todos los documentos, todos los registros, todo lo que pudiera ayudar a construir el caso contra Elena y Flores. Se sometió al escrutinio público con una humildad que sorprendió a todos, admitiendo sus errores, su ceguera, su fracaso a la hora de proteger a su esposa. No buscaba la compasión, solo la justicia.
Es lo mínimo que le debo a Laura, le dijo a Sofía una noche, sus ojos cansados pero llenos de una nueva resolución. Y a ti. Poco a poco, la vida en la mansión comenzó a encontrar un nuevo ritmo, un ritmo más tranquilo, más honesto. Eduardo empezó a pasar cada vez más tiempo con su hijo, aprendiendo con torpeza a cambiar pañales, a preparar biberones, a interpretar sus diferentes llantos. Al principio era inseguro, temeroso de hacer algo mal, pero Sofía lo guiaba con una paciencia infinita, enseñándole no solo las mecánicas de ser padre, sino también el lenguaje del corazón. Le enseñó a sostener a Elías no solo con los brazos, sino con todo su ser, a mirarlo a los ojos y a ver en ellos no un recordatorio del dolor, sino la promesa de un futuro brillante y lleno de posibilidades. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en el suelo de la habitación, jugando con unos bloques de madera, Elías se rió, una carcajada pura y cristalina que llenó la habitación de alegría. Se arrastró hasta su padre y le dio un abrazo torpe y húmedo. Eduardo se quedó paralizado por un momento, y luego las lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba a su hijo con fuerza, susurrando su nombre una y otra vez. Sofía los observó desde la distancia, su corazón lleno. Están sanando, pensó. El juicio fue rápido, casi una formalidad. Las pruebas eran abrumadoras, el testimonio de Carmen irrefutable, y el llanto del bebé en la sala, había sido la condena más elocuente de todas. Elena Robles y Armando Flores fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, aunque tardía, se había cumplido. El día que se leyó la sentencia, Sofía y Eduardo estaban en el tribunal, no como acusadores ni como víctimas, sino como testigos silenciosos del cierre de un capítulo oscuro. Al salir, una multitud de periodistas los rodeó. Pero esta vez las preguntas no eran acusatorias, sino llenas de admiración. Eduardo tomó la mano de Sofía, un gesto público de unidad y gratitud que no pasó desapercibido. Hoy se ha hecho justicia para mi esposa, Laura, dijo a las cámaras, su voz firme y clara. Y todo es gracias a esta mujer, Sofía, que no solo salvó a mi hijo, sino que me salvó a mí. Ella es la verdadera heroína de esta historia. La atención se centró en Sofía, quien se sintió abrumada. Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho por un niño indefenso, dijo en voz baja. Espero que ahora, finalmente, Laura pueda descansar en paz. Las puertas de la mansión Vargas se cerraron tras ellos con un sonido suave, un susurro que no se parecía en nada al portazo opresivo de las semanas anteriores. El aire del interior ya no olía a cera de abejas y a soledad antigua, sino que una brisa fresca entraba por las ventanas abiertas, llevando consigo el aroma a tierra húmeda y a hierba recién cortada del jardín. El silencio que los recibió no era el silencio tenso y expectante de un mausoleo, sino la calma serena de un hogar que por fin podía respirar, que había exhalado un suspiro de alivio que llevaba años contenido en sus paredes de piedra y mármol. El personal de la casa estaba alineado en el gran vestíbulo, pero sus posturas ya no eran rígidas ni temerosas, sus hombros estaban relajados por primera vez en mucho tiempo. Había respeto en sus miradas, sí, pero también una gratitud abrumadora, y una calidez que Sofía nunca había visto antes en aquellos rostros, habitualmente impasibles. Nadie dijo una palabra, pero sus ojos lo decían todo, comunicando un agradecimiento silencioso que era más elocuente que cualquier discurso. Vieron a Eduardo, no como el amo distante y frío, sino como un hombre que había vuelto de una guerra, herido pero entero. Y la vieron a ella, a Sofía, no como la niñera, sino como la libertadora que había roto las cadenas invisibles que los habían aprisionado a todos durante tanto tiempo. Era un nuevo comienzo. Carmen fue la primera en romper filas, sus pasos lentos y decididos resonando suavemente sobre el mármol pulido. Se detuvo frente a Sofía, sus ojos viejos y cansados inundados en lágrimas que no intentó ocultar, dejando que corrieran libremente por las arrugas de su rostro. No dijo nada al principio, simplemente la envolvió en un abrazo fuerte y tembloroso, un abrazo que olía a harina y a hogar, un abrazo de madre que transmitía años de gratitud y dolor reprimido. Lo sabía, susurró finalmente en su oído, su voz rota por la emoción contenida. Sabía que eras especial desde el primer día que te vi. Tienes su misma luz, la misma valentía que tenía mi niña Laura. Sofía se aferró a ella,
permitiéndose por fin sentir el peso de todo lo que había sucedido, el agotamiento físico y emocional que había mantenido a raya con pura fuerza de voluntad. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y liberadoras, surcando sus mejillas y empapando el hombro del uniforme de la cocinera. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. «No fui yo, Carmen», susurró Sofía con la voz quebrada. «Fue Laura. Ella nos guió a todos desde donde quiera que esté. Yo solo escuché su voz». «Y eso fue suficiente, querida», respondió Carmen, apartándose para mirarla a los ojos con infinita ternura. «Fuiste la única que se detuvo a escuchar». «La única». Los días que siguieron fueron extraños, una lenta y a veces torpe danza de sanación y reajuste en un entorno que cambiaba radicalmente. La mansión, despojada de la presencia venenosa de Elena, parecía respirar por primera vez en años, sus pasillos ya no se sentían opresivos. Eduardo ordenó que se abrieran todas las ventanas, que se descorrieran todas las cortinas, dejando que la luz del sol inundara cada rincón oscuro, como si quisiera purgar físicamente las sombras del pasado que se habían aferrado a los muebles y las paredes. Empezó a quitar las sábanas blancas que cubrían los retratos de sus antepasados, uno por uno, revelando a los rostros de generaciones de Vargas. Su propio rostro, antes una máscara de fría indiferencia, comenzó a mostrar grietas de emoción genuina. Sofía lo encontraba a menudo de pie, en silencio, frente al retrato de Laura, sus dedos rozando suavemente el lienzo. No hablaba mucho, pero sus acciones lo decían todo. Empezó a pasar horas en la habitación de Elías, no observando sino sentado en el suelo, intentando torpemente construir torres con bloques de madera que su hijo derribaba con una risa feliz. «No sé cómo hacer esto», le confesó una noche a Sofía. «No sé cómo ser padre». «Nadie nace sabiendo, Eduardo», respondió ella. «Solo tienes que estar aquí. Es todo lo que él necesita por ahora». Sofía, por su parte, se encontró en un papel indefinido que trascendía cualquier etiqueta formal. Ya no era una empleada, pero tampoco se sentía completamente parte de la familia. Era una transición delicada. Se convirtió en algo intermedio, un ancla emocional, un puente entre el pasado doloroso y el futuro incierto. Se dedicó por completo a Elías, que florecía bajo la nueva atmósfera de paz. El niño ya no lloraba con pánico. Sus pequeños ojos ahora estaban llenos de curiosidad y alegría. Se había convertido en la sombra de Sofía, siguiéndola a todas partes por la inmensa casa, su risa resonando en los pasillos. Una tarde, mientras leía un cuento a Elías en el jardín, Eduardo se sentó a su lado. «He estado pensando», dijo él, su mirada perdida en el horizonte. «Toda esta riqueza no significa nada si no tiene un propósito. Laura siempre quiso hacer algo más, algo que ayudara a la gente. Yo nunca la escuché. Estaba demasiado ocupado construyendo un imperio que ahora se siente vacío». Hizo una pausa, girándose para mirarla con una nueva determinación. «Quiero crear una fundación en su nombre, la Fundación Laura Vargas. Para ayudar a niños y madres en situaciones vulnerables, para que nadie tenga que pasar por el infierno que ella vivió sola». La idea la conmovió profundamente. Era el tributo más perfecto que podía imaginar para la memoria de Laura, una forma de convertir su sufrimiento en una fuerza para el bien. «Es una idea maravillosa, Eduardo», dijo ella, su voz llena de una sincera admiración. A ella le habría encantado, le daría un verdadero significado a todo. Él asintió, una pequeña y triste sonrisa en sus labios, una sonrisa de arrepentimiento y esperanza. «Pero no puedo hacerlo solo, Sofía. Sinceramente, no sabría por dónde empezar. Yo solo sé de números y de negocios. Necesito a alguien que entienda de verdad lo que significa luchar, lo que significa sentir empatía. Necesita a alguien con corazón, no a un empresario». La miró fijamente, y en sus ojos ella vio la súplica antes de que la expresara con palabras, una petición que iba más allá de lo profesional. «Te necesito a ti. Quiero que dirijas la fundación. No como una empleada sino como una socia, como la voz de Laura, como mi conciencia en este proyecto». La oferta la dejó sin aliento, sintiendo un vértigo que no era de miedo, sino de propósito. Era una oportunidad de transformar su propio dolor y su increíble viaje en algo tangible. Esto es lo que debía hacer, pensó. «Sería un honor», respondió.
La primera acción de la recién creada Fundación Laura Vargas fue organizar un pequeño y discreto acto en memoria de Laura, evitando el circo mediático. No fue un gran evento social, sino una reunión íntima en el jardín de la mansión, con las personas que realmente la habían querido. Eduardo inauguró una placa de bronce bajo el roble más antiguo del jardín, el lugar favorito de Laura para leer. La inscripción era simple pero poderosa. Laura Vargas. Su luz nos guía. Su amor perdura. No hubo discursos grandilocuentes, solo unas pocas palabras sinceras de Eduardo, en las que habló de sus remordimientos, pero sobre todo, de la increíble fuerza y bondad de su esposa. Sofía estaba a su lado, sosteniendo la mano de un pequeño Elías que ya caminaba con pasos vacilantes. Al final del acto, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Eduardo se acercó a Sofía. En sus manos no llevaba un cheque ni un contrato, sino una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. «Esto no es un pago», dijo rápidamente. «Es un símbolo de gratitud y de familia». Sofía abrió la caja. Dentro no había un diamante ostentoso, había una simple cadena de plata, y de ella colgaba un pequeño guardapelo. Lo abrió, y dentro había una diminuta foto de Laura, y en el otro lado, una de ella misma con Elías riendo. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía mientras sus dedos trazaban el delicado contorno del guardapelo. Era el regalo más significativo que nadie le había hecho jamás, mucho más valioso que cualquier fortuna. No era un símbolo de riqueza, sino de pertenencia, de un vínculo forjado en la adversidad. «Gracias, Eduardo», dijo, su voz ahogada por la emoción. «Es perfecto, de verdad». Él le sonrió, una sonrisa genuina y cálida que por fin llegaba a sus ojos, disipando las últimas sombras de dolor. «Tú eres la que nos ha dado el regalo perfecto, Sofía. Nos has devuelto la vida, nos has devuelto la esperanza». En ese momento, la línea que los separaba, la del jefe y la empleada, la del millonario, y la chica humilde, se disolvió por completo, evaporándose en el aire cálido de la tarde. Eran solo dos personas que habían sobrevivido a una tormenta, unidas por el amor a un niño, y el recuerdo de una mujer a la que ambos querían honrar. Eran una familia, forjada no por la sangre, sino por la adversidad, la verdad, y una conexión que era más fuerte que cualquier lazo convencional. «Somos un equipo», dijo ella, cerrando el guardapelo y sintiendo su peso cálido y reconfortante contra su piel. Él asintió sin dudarlo. «El mejor equipo». Los primeros meses de la fundación fueron un torbellino de trabajo intenso y desafíos inesperados. Sofía se sumergió en su nuevo rol con una pasión que sorprendió a todos, incluido a Eduardo. No era una simple administradora, era el corazón y el alma de la operación. Su primera gran prueba llegó con el caso de una joven madre llamada Isabel, atrapada en una red de manipulación psicológica por parte de su adinerada familia política, que intentaba declararla incompetente para quitarle la custodia de su hija. La historia era un eco escalofriante del pasado de Laura. Sofía trabajó día y noche, reuniendo pruebas, buscando testigos, y, lo más importante, dándole a Isabel la fuerza para luchar. «No estás sola en esto», le repetía Sofía, su propia experiencia dándole una credibilidad inquebrantable. Eduardo, por su parte, demostró que su compromiso era real. Usó su formidable red de contactos y su astucia empresarial no para ganar dinero, sino para derribar las barreras legales que protegían a los abusadores de Isabel. Juntos, lograron una victoria judicial que sentó un precedente. Aquel día, al ver a Isabel abrazar a su hija libre al fin, Sofía y Eduardo intercambiaron una mirada que lo decía todo. «Esto es solo el comienzo», dijo él, y Sofía supo que era verdad. Con el tiempo, la Fundación Laura Vargas creció rápidamente, convirtiéndose en un referente nacional en la protección de la infancia y la mujer. Sofía demostró ser una líder nata, combinando su empatía natural con una determinación de acero que había forjado en la mansión. Creó programas innovadores, centros de acogida que se sentían como hogares, no como instituciones frías, y una red de apoyo legal y psicológico para mujeres que, como Laura, habían sido silenciadas y manipuladas por sus entornos. No se sentaba en un despacho lujoso a dar órdenes, estaba en el terreno, en los barrios humildes y en las salas de espera de los juzgados, escuchando historias, secando lágrimas, luchando por aquellas que no tenían voz. Se convirtió en un faro de esperanza para incontables familias,
la prueba viviente de que una sola persona, armada con la verdad y la compasión, podía mover montañas. Eduardo, por su parte, se mantuvo fiel a su palabra. Se convirtió en el principal filántropo de la fundación, pero su contribución fue mucho más allá del dinero. Usó su influencia, su nombre y su propia historia personal para concienciar sobre la violencia psicológica. Se transformó de un recluso millonario a un defensor público apasionado, encontrando en esa nueva misión la redención que tanto anhelaba. Cada vida que salvamos, le dijo una vez a Sofía, es una forma de pedirle perdón a Laura. Juntos, criaron a Elías en un hogar lleno de amor, honestidad y propósito, un ambiente radicalmente diferente al de su nacimiento. El niño creció sin las sombras que habían marcado sus primeros meses, consciente de la madre a la que había perdido a través de las historias que le contaban, y del legado de bondad que llevaba su nombre. Se convirtió en un niño feliz, curioso y extraordinariamente compasivo, como si hubiera heredado la empatía de Sofía y la fuerza silenciosa de su madre Laura. La mansión Vargas ya no era un monumento a la riqueza y la soledad, sino un hogar vibrante, a menudo lleno de las risas de los niños de los centros de acogida que venían a pasar el día en el jardín, disfrutando de un espacio seguro. Los fantasmas del pasado habían sido reemplazados por la promesa de un futuro mejor para muchos. Sofía a menudo se encontraba mirando a Eduardo y a Elías jugar en el césped, su corazón rebosante de una felicidad que nunca creyó posible. Había llegado a esa puerta buscando un trabajo, una forma de sobrevivir, y en su lugar había encontrado una familia, una misión, y lo más importante, se había encontrado a sí misma. He encontrado mi lugar, pensó, sintiendo una profunda certeza. 5 años después, el salón de actos de la Fundación Laura Vargas estaba abarrotado de periodistas, beneficiarios y personalidades influyentes. Sofía, de pie en el podio, presentaba el informe anual, su voz clara y segura resonando en la sala con autoridad y calidez. Ya no era la joven cautelosa que había llegado a la mansión Vargas, sino una mujer que irradiaba confianza y propósito, una figura respetada en todo el país. Este año, anunció con una sonrisa orgullosa, hemos alcanzado una tasa de éxito del 80% en la reunificación familiar de los casos que hemos atendido. Y lo que es más importante, hemos logrado un 95% en la protección efectiva de menores en riesgo, asegurando que crezcan en entornos seguros y amorosos. Un aplauso atronado rellenó la sala. En primera fila, Eduardo la miraba con una admiración infinita, y a su lado un niño de casi 6 años, Elías, aplaudía con un entusiasmo contagioso, sus ojos brillantes fijos en la mujer que lo había salvado y criado. Más tarde, en el jardín de la mansión, Elías corría detrás de una mariposa, su risa pura y sin preocupaciones. Se había convertido en la encarnación viviente de todo por lo que luchaban, un niño feliz, seguro y amado. Eduardo se acercó a Sofía, pasando un brazo por sus hombros en un gesto de familiaridad y cariño profundo. Su relación había florecido lentamente, de forma natural y orgánica, convirtiéndose en una asociación sólida basada en el respeto mutuo, la confianza y un amor tranquilo y maduro. Él se había convertido en un filántropo de renombre, habiendo donado ya el 30% de su vasta fortuna no solo a su fundación, sino a múltiples causas relacionadas con la infancia y la salud mental. Había encontrado su redención, no en el olvido, no en la acción y en la reparación. Miraron juntos a Elías, que por fin había atrapado la mariposa en sus manos ahuecadas, la observaba con asombro por un segundo, y luego la dejaba volar libremente, viéndola ascender hacia el cielo. La escena era un reflejo perfecto de su propio viaje, de la liberación y la belleza que habían encontrado tras la oscuridad. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos. Lo logramos, Laura, susurró Eduardo al viento, como si ella pudiera escucharlo y compartir su paz. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una calma completa. La verdad siempre encuentra la luz, pensó, observando cómo el sol se ponía sobre su pequeña y perfecta familia. Y la conexión humana más pura, la más inesperada, tiene el poder de desmantelar las mentiras más oscuras y construir un futuro lleno de esperanza.